La energía eléctrica es muy útil y flexible. Tiene multitud de aplicaciones. Para algunas de ellas, la energía proporcionada por las pilas o las baterías es suficiente. Sin embargo, en la mayoría de los casos se utiliza la producida en centrales eléctricas. Las centrales eléctricas están generalmente alejadas de los centros de consumo, que suelen ser las ciudades. También consumen mucha energía eléctrica las industrias, especialmente las que tienen instalados en sus procesos productivos grandes hornos eléctricos, tales como las siderúrgicas, cementeras, cerámicas y químicas. También son grandes consumidores los procesos de electrólisis, como producción de cloro y aluminio, y las plantas de desalación de agua de mar. Evidentemente, es preciso transportar esta energía eléctrica de los lugares en los que se produce a los lugares en los que se consume. Todos hemos visto esas grandes torres y cables a los que denominamos líneas de alta tensión. Tensión que puede ser de unos cientos miles de voltios. Es obvio que se necesita que haya cables que transporten energía eléctrica, pero ¿por qué a esas tensiones tan altas? Cuando una corriente circula por un conductor, siempre se produce calor. Hay veces en las que este efecto calorífico interesa, como en el caso de las estufas, las cocinas eléctricas o los hornos. Pero en el transporte de energía eléctrica, esta producción de calor es una pérdida, algo no deseado. Este efecto de producción de calor, debido al paso de corriente eléctrica por una resistencia, se denomina efecto Joule en honor a su descubridor. Dice lo siguiente: la potencia calorífica disipada, esto es, la energía eléctrica que se transforma en calor cada segundo, es P igual a I cuadrado por R. ¿Cómo puede disminuirse la potencia disipada en forma de calor? Disminuyendo la resistencia de los cables o disminuyendo la intensidad de la corriente que pasa por ellos. La resistencia depende del material de los cables, de su longitud y de su grosor. R igual a ρ por L partido por S. Esto es, el producto de la resistividad del material por la longitud del cable y dividido por la sección del mismo. La longitud depende de la distancia entre los centros de producción y los de consumo, y eso no lo podemos modificar. El grosor sí que podemos variarlo, y el tipo de material también. En las casas particulares se utilizan los cables de cobre. En las líneas de alta tensión se utiliza el aluminio, que presenta un buen compromiso entre el precio, la densidad y la resistividad. Aquí tenemos unos cables de los que se utilizan en las líneas de alta tensión. Básicamente están hechos de alambres de aluminio. Vemos que los hay de distintos grosores porque conviene que tengan la mínima resistencia posible, y si la línea es muy larga, pues conviene que el grosor para minimizar la resistencia sea grande. Este, que es el más grueso, tiene en el centro un cable de acero. El motivo es que el aluminio no aguantaría la tensión mecánica a la que está sometido y el cable de acero sí. También el cable de acero conduce la corriente eléctrica. Este podría formar parte de una línea de las que transportan la corriente a 500.000 voltios. Estos otros tienen un aislante externo porque están destinados a funcionar enterrados. También vemos que la parte central es aluminio. Y estos otros pues son menos gruesos. Vemos que solamente está formado por aluminio porque al ser el peso mucho más pequeño, la tensión mecánica a la que está sometido pues es más pequeña también.
Recordemos la ley de Joule sobre el calor que se disipa en un conductor. Hemos visto que podíamos disminuir la potencia calorífica disipada disminuyendo la resistencia mediante cables gruesos y de aluminio, que tiene una resistividad pequeña. Otro factor que podemos disminuir para minimizar el calor disipado es la intensidad de la corriente. Mediante un transformador situado a la salida del generador de la central eléctrica, podemos elevar la tensión y simultáneamente disminuir la intensidad. Este es un transformador que utilizamos en el laboratorio para explicar su comportamiento. Tiene dos bobinas de 400 y 12.000 espiras respectivamente. Aquí lo hemos desmontado. El cociente entre las tensiones en las dos bobinas es igual al cociente de sus números de espiras. Con este transformador se aumentaría o disminuiría la tensión en 30 veces. Otra fórmula de la potencia eléctrica es P igual a I por V. Como la potencia eléctrica es I por V y se conserva, salvo algunas pérdidas, si a la entrada del transformador hay una intensidad grande y un voltaje pequeño, a la salida ocurrirá al revés. Habrá una tensión grande y una intensidad pequeña, para que el producto I por V se mantenga. Por ejemplo, si la V aumenta en 30 veces, la I disminuirá en 30 veces. La tensión a la salida de una gran central puede ser de 25 kilovoltios y la intensidad de unas decenas de kiloamperios. Por ejemplo, si elevamos la tensión hasta 250 kilovoltios, esto es 10 veces la tensión de salida de la central, la intensidad disminuirá en un factor 10. Esto es lo que se hace en la práctica, transportar la corriente a tensiones muy altas. Estos cambios de tensión se realizan en subestaciones transformadoras como estas. Cuando se llega a una zona próxima a centros de consumo, se baja la tensión para distribuirla y luego se baja de nuevo para el consumo final. Vamos a ver el efecto de disminuir la intensidad mediante un transformador que eleva la tensión y después veremos qué es lo que ocurre si no utilizamos transformadores. El montaje que tenemos encima de la mesa es un modelo del sistema de producción, transporte y consumo de energía eléctrica. El aparato que tengo a mi derecha hace el papel de central eléctrica y se denomina fuente de tensión. Enchufado a la red proporciona varias salidas posibles, unas de corriente alterna y otras de corriente continua. Aquí lo tenemos enchufado a la salida de 5 voltios de corriente alterna. Aquí tenemos un transformador que eleva esta tensión. A la entrada tiene 400 espiras, a la salida 12.000. Entonces, la razón de la elevación de tensión es de 400 a 12.000. En medio tenemos la línea de alta tensión. A la alta tensión que ha conseguido el transformador, transporta esta energía eléctrica. Para simular la gran resistencia que tiene la línea, porque la línea real pues tendrá unos cientos de kilómetros, hemos puesto una resistencia de 10.000 ohmios. Bueno, a la salida de la línea de alta tensión tenemos otro transformador, también de 400 y 12.000 espiras, pero en este caso la entrada es en la bobina de las 12.000 espiras y la salida en la de 400. Y a la salida de este transformador pues tenemos la bombilla que hace el papel de el consumo que se puede producir pues en un hogar o en una ciudad o en una fábrica. Vamos a ver que si enciendo la fuente de tensión, la bombilla luce. Vemos que la bombilla está encendida, entonces llega energía eléctrica de la central al centro de consumo.
Esto es un esquema del circuito que acabamos de ver. Esto es un esquema del circuito de transporte sin transformadores. Volvemos a ver el esquema del sistema de producción, transporte y consumo, que es lo que se hace realmente. El montaje que tenemos ahora es la central eléctrica, la línea de alta tensión y el centro de consumo. Sin los transformadores. Bueno, pues vemos que si la central eléctrica se pone en funcionamiento, la bombilla no luce, porque ahora tenemos directamente la salida de la tensión a la bombilla a través de la resistencia de los 10.000 ohmios. Entonces, en el circuito hay 60 ohmios en serie con 10.000 ohmios. Entonces, no llega aquí la suficiente tensión y la bombilla no luce.